Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo. 7.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:46 y me da mucho gusto saludar como cada 15 días en esta colaboración especial para Radar News, en esta primera emisión, a mi querida abogada, defensora de los derechos humanos, activista, una mujer que vibra obviamente en este tema, particularmente que tiene que ver con los derechos fundamentales, los derechos sustanciales o los derechos humanos, como usted quiera nombrarlos. Y que me da mucho gusto que podamos platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, extrañándote. Tenía un mes que no nos veíamos. ¿Qué pasa? Pero bueno, ya estamos aquí, que eso es lo más importante, Maricruz. Y bueno, leía tu artículo, el artículo que publicaste ahí en el periódico El Universal, y me parece interesante sobre todo, pensar en esta historia. A mí me enseñaron, miren, usted cállese, los niños no lloran, usted es muy macho, pártese bien. Y macho, para que vean las niñas, además, cómo se debe comportar un hombre que además debe seguir esos parámetros que de repente socialmente también así los establecemos, ¿no? Y que así se han reproducido, diría Bourdieu, por lo menos desde el punto de vista cultural. Pues mira, yo creo que sí. Y sobre todo esas personas que sabemos quién era Palito Ortega y Jorge Negrete y demás. Pues eso era lo que se enseñaba, ¿no? Sí. Esta idea de que había que ser macho, pero macho significaba muchas cosas positivas hace 50 años. Sí. Honor, justicia, responsabilidad, valor, ¿no? Sí. Pero ha cambiado el término. Así como cambian los significados de las palabras, la palabra macho ahora la utilizamos para hablar de hombres agresores, violentos, irresponsables, sí, ¿no? Y que en muchos casos ni siquiera se hacen, y que son, que no se hacen cargo de sus hijos e hijas. Sí, claro. Decías además, los machos muy machos son normalmente sexistas y violentos con las mujeres, tanto en su entorno cercano como con las extrañas. Su violencia va desde silbidos, piropos y acoso, hasta compartir fotos íntimas, agresiones sexuales, gritos, golpes y en casos extremos, hasta del feminicidio, mi querida Maricruz. Porque estos hombres que se perciben a sí mismos con estas hipermasculinidades, normalmente tienden a ver a las mujeres como inferiores, las objetivizan, las convierten en cosas de placer, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Estos machos muy machos, por ejemplo, se hacen incluso adictos a la pornografía, justifican la prostitución, ¿no? Entonces, claro. Pero estamos hablando del extremo. Pero antes de llegar a macho muy macho, pues hay machos menos machos, ¿no? Sí. Pero que tienen estas concepciones de que las mujeres están ahí para su gusto y su placer. Entonces le pueden chiflar a una persona perfectamente extraña en la calle, incluso tocarla, ¿no? Y lo consideran hasta divertido. Es machín el claro, cuate, ¿no? Claro. Entonces, pues la idea aquí es que empecemos a cambiar esas visiones de la masculinidad y convertirnos todas y todos en todas y todos en personas que estamos buscando erradicar la violencia en todos sus ámbitos, pero principalmente en los ámbitos familiares. Que tratan además por todos los medios de convencer a la sociedad de que la violencia que ellos ejercen contra las mujeres es responsabilidad de las víctimas, que también lo hemos escuchado, lo hemos visto, por cierto, también a través de los medios de comunicación. Claro, y es una cosa que vemos incluso en las fiscalías, sí, con la policía. Entonces, porque machos muy machos hay en todos los ámbitos, en todos los espacios, desde los políticos más reconocidos, ¿no? Que pueden estar sacando 70s y 80s de popularidad a nivel nacional, estatal, local y demás, hasta las personas que caminan por las plazas en los pueblos más pequeños de Querétaro. Entonces, claro. A mí me ha tocado estar en las procuradurías, en las fiscalías, cuando le preguntan a las jóvenes que están acusando violación si así iban vestidas, ¿no? Sí. O porque andaban en la calle solas. Y solas quiere decir sin un hombre, ¿no? O porque sale una mujer, ¿qué derecho tiene de ir a tomarse una cerveza? Entonces, esta idea de que las mujeres en su casa y las mujeres buenas son las recatadas, las calladas, las que se hacen cargo, ¿no? de su familia y ponen la mesa. Y el comentario que hiciste, ¿no? De las niñas, a ver, pon la mesa porque ya vamos a desayunar o ya vamos a comer, mientras los hombres estamos esperando en la sala que terminen de poner la mesa y nos sirvan la comida y recojan la mesa y laven los trastes. Y además de esto, fíjate,
esta idea de que los machos muy machos los educan las mamás, porque esa es otra que también nos saca mucho. A los machos los educan las mamás. Pero entendamos que los hombres a ver, educan... Yo sí creo en esa, ¿eh? A ver, vamos a hablar del ejemplo. El ejemplo, si tú estás sentado en la mesa, sin mover un dedito, Sí. y estás esperando que tu esposa te sirva, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hija? Estás Sí, educando de acuerdo, también, de porque acuerdo. también se educas con el ejemplo. Pero al revés, mira, yo te lo pongo en mi caso personal, que le mando mucho a mi mamá, es el paraíso de mi vida, pero de repente, no, espérate, por favor, ¿cómo te vas a levantar en la mesa? Yo te sirvo, ¿qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres que ponga? ¿No? Ahorita no está tu hermana, pero ahorita aquí llena, ¿no? Pero- que son formas culturales. Claro, pero la mamá, imagínate cuál mamá realmente salió a la calle un día con su hijo de 5 o 6 años y le dijo, ven chiquito, te voy a enseñar a chiflarle a las extrañas. Sí. ¿No? Entonces, no es verdad. Todos educamos todo el tiempo. ¿no? Entonces, es integral. Claro, y ya lo hemos usado esa frase aquí, que se requiere una villa completa, un pueblo completo para educar a un niño y una niña. Entonces, todas las personas constantemente estamos incluso reforzando esos comportamientos masculinos tóxicos, Sí. que luego vemos en su máxima expresión, como lo que vimos en el estadio el 5 de marzo. Ahorita vamos a hablar de eso y otro tema que también quiero tratar contigo también el día de hoy, pero me hiciste nada más pensar, el macho de antes, ¿no? Honorable, con una fortaleza, con una integridad, un hombre de Joaquín Pardavé, ¿no? A lo mejor pienso de alguna manera en esos estereotipos. ¿Cómo se cambian? ¿Por qué cambian? ¿Por qué se transforman a lo que hoy estamos platicando del machismo? Yo creo que tiene mucho que ver con el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista, que por años estuvo subyugado, sometido, ¿no? Hace el 19 de junio apenas se conmemoró la primera reunión mundial de mujeres organizada por la ONU, que fue precisamente en México en 1975. Entonces realmente no es hace tanto tiempo. Sí, claro. No, son menos de 50 años. Reciente. Sí, entonces esta visión de la mujer en su casa, limitada, subyugada, sometida, obediente, subordinada, y en la que la violencia contra ella se veía normal porque se salió del guacal, ¿no? Entonces habría que darle golpes. Incluso, no sé si te acuerdas, hace muchos años había un programa en la televisión que se llamaba Hogar, Dulce Hogar, donde uno de los personajes constantemente amenazaba a su esposa a golpearla. Y era cómico. Sí. Pepe Gálvez y Sergio Corona. Bueno, Pepe Gálvez, el personaje de Pepe Gálvez, constantemente le decía a Juanita, te voy a partir tu mandarín en gajos, ¿no? Entonces, y se nos hacía chistoso porque era natural. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos últimos 50 años? Hemos desnaturalizado la violencia, cada vez la identificamos más. Entendemos que un hombre, por más hombre que se sienta, no puede golpear a su esposa. Sí, claro. Y es un delito. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Entendemos también que las mujeres tenemos derecho a salir, a trabajar, a desarrollarnos, a la libre, a la autonomía, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que ha cambiado, y esto es lo que ha cambiado el término, porque ese macho muy macho que se veía como positivo, ¿no? Este valor, el coraje, el salir a defender. Hoy lo vemos y decimos, oye, eso es una masculinidad muy tóxica, ¿eh? O sea, que tú tengas que resolver todo a golpes y a balazos, pues no es lo normal. Ahora, dicen, Hegel decía que los hombres se parecen más a sus tiempos que a sus padres, pensando en lo que obviamente nosotros, tú me hiciste pensar ahorita de, a ver, ¿qué le enseño yo a mi hija? ¿Qué le enseño yo a mi hijo? ¿Qué le enseño yo en mi entorno familiar a los jóvenes que obviamente tienen que estar aprendiendo lo que es esta masculinidad o lo que es justamente un trabajo en el hogar, mi querida? Pero afortunadamente, no me hagas quedar mal. Afortunadamente, los hombres más jóvenes tienen una visión diferente de cómo debe ser su comportamiento y cómo comportarse con las mujeres. Fíjate, eso es interesante. Sí. Ya un hombre joven es más común, yo ahora, ver en los centros comerciales a un papá con una cangurera en el súper, solo. ¿no? O cargando la pañalera, o llevando a su hijo o hija al baño, ¿no? Entonces, cuando esto era impensable, hace ni siquiera, estoy hablando de 50 años, hace 20 años. No había cambiadores, no había baños familiares. Entonces, sí está cambiando, y los hombres son los que lo están exigiendo también. Entonces, las construcciones familiares tradicionales en el que las esposas se quedaban en la casa y sacudían con estos delantales de encaje, eso ya no existe. Las mismas condiciones económicas obligan a ambas partes a trabajar. Entonces, así como se
está repartiendo el trabajo afuera, bueno, también está incrementándose la participación de los hombres en el trabajo doméstico, no a la velocidad que querríamos, ¿no? Porque pareciera que pueden manejar un montacargas o un espectrofotómetro, pero la lavadora es un producto impresionantemente complicado, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos también, bueno, que esa diferenciación, esa división sexual del trabajo se cierren y las brechas desaparezcan. Y eso un macho no lo entiende, pero un hombre sí lo entiende. Un hombre, deseamos hombres, reconozcamos las masculinidades positivas, ¿no? Sí. Los hombres tienen derecho a llorar, por supuesto. Los niños tienen derecho a llorar, sí. Los niños tienen derecho a tener un juguete, un bebé cuando son pequeños. Claro que sí, porque eso los va a hacer mejor padres. Igual que una niña tiene que tener un mecano y un carrito, porque eventualmente manejará. Claro. En fin, son cosas que tenemos que ir transformando todos los días. No lo podemos hacer solos. Ahora se transforma en la escuela, se transforma en la casa, en la familia, se transforma en los medios de comunicación. En todos los ámbitos. La sociedad tiene que cambiar porque no lo podemos hacer de manera aislada. No lo podemos hacer de manera aislada. Por eso decimos que el tema de la violencia, por ejemplo, erradicar la violencia, erradicar el machismo, trabajar hacia la igualdad sustantiva, material, real, entre mujeres y hombres, se requiere de los hombres. Pero nos han dejado el papel a las mujeres, ¿no? Eso es un tema de mujeres. Y yo he estado en conferencias donde hablamos de la violencia, por ejemplo, incluso se llama la violencia contra las mujeres, cosa de hombres, y donde me llegan solamente mujeres. Autoridades que van y se presentan, inauguran y nos dan la bendición y dicen, ojalá les vaya ojalá un día erradiquen la violencia. Esos hombres tienen que sentarse a la mesa. Los hombres tienen que sentarse a la mesa porque el machismo no nada más afecta a las mujeres. Eso que vimos el 5 de marzo, esas acciones, esos actos tan violentos, son consecuencia de esto. ¿Y cuántos de esos hombres que agredieron de esa manera fueron víctimas cuando niños? Oye, son las 7:57, pero no quiero desaprovechar la oportunidad que además regresaste corregida y aumentada y reforzada, mi querida Maricruz Ocampo. Pero, a ver, tenemos un caso, una escuela telesecundaria, un chavito de origen indígena, por cierto, de 14 años, es agredido por dos de sus compañeritos en un entorno escolar. Así es. Y entonces pensamos, en la escuela, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo mal las maestras? ¿Cómo es posible que no detectaron, que no se dieron cuenta? Me hablaban a mí algunas personas de la audiencia, me decían, ¿cómo es posible que los maestros no se dieron cuenta de que a un niño metió un encendedor o que traía un encendedor adentro de la escuela? ¿Dónde está? ¿Por dónde tenemos que comprender esta problemática que va más allá de la escuela, salvo tu mejor opinión? Mira, hace rato que escuchaba a la diputada Dorantes que decía infancia es destino. Entonces tendríamos que analizar primero qué está ocurriendo con esos niños en su casa que entienden que pueden lastimar de esa manera. Sí. ¿Cuántos niños que lastiman de esa manera no viven también violencia al interior de sus hogares? Empezando por ahí. ¿Cómo hemos naturalizado el lastimar al otro o a la otra, sobre todo cuando lo vemos diferente? Sí. ¿No? En este caso, una persona indígena. Entonces, ahí es donde tenemos la deconstrucción, que hablamos mucho en términos, las feministas hablamos mucho de esto, es agarrar un problema, agarrarnos nosotras como personas, desarmarnos y entender dónde está esa discriminación, esa misoginia, ese machismo, esa violencia que vivimos todos los días, que proyectamos todos los días, y cómo hago para transformar esa parte de mi persona, porque no todas las personas, por ejemplo, los machos muy machos, no todos son muy malos. Ni traen un letrero diciendo a mí me gusta golpear mujeres o mira, le prendo fuego a mis compañeritos, porque el macho muy macho empieza desde chiquito. Es ¿qué aprendí que tengo que desaprender para realmente hacer un cambio cultural? Y no podemos nada más estar reaccionando, tenemos que prevenir, y eso no lo estamos haciendo. Claro. Sí, claro. Ahora, pero vamos a la escuela, decía yo, y luego en el entorno, yo veía como medio de comunicación con la magistrada, ¿no? Mariela Poncevilla. No, ya los niños van a comparecer, estos muchachitos van a comparecer. Oiga, la penalidad que pueden alcanzar, criminalizando también esta parte de esta realidad, que me parece tendríamos que buscar en otro lugar las causas de estas conductas. Y somos una cultura extremadamente punitiva. O sea, tenemos un sistema penal nuevo en donde se supone, tenemos el principio de presunción de inocencia, y lo primero que queremos es que a quien acusamos lo metan a la cárcel aún sin ser juzgado o juzgada, ¿no? Siempre estamos buscando castigar. Pero no somos una cultura de la prevención, no somos una cultura de trabajar en esas causas estructurales que llevan a esas situaciones. Esto que pasa ahorita, que mencionaba la diputada, con los niños y niñas que trabajan. Bueno, ¿cuáles son las situaciones
que orillan a las familias a eso. No nada más es no tener dónde dejarlos. Sí, es no tener dónde comer. Es una problemática social más de fondo. Es mucho más profundo. Social, entonces, cultural, económica. Claro, pero además la norma es, te voy a quitar la patria potestad, pues está muy divertido eso, ¿eh? Es una amenaza durísima, pero sobre todo a las personas más pobres y a las mujeres más pobres. ¿Se puede violentar los derechos humanos? Por supuesto que sí, por eso se tiene que aplicar la perspectiva de género y el enfoque Maricruz, basado... ¿cuándo te vas a corregir? ¿Cuándo te vas a corregir? Ya sabes que te aprecio, te admiro, te quiero mucho. Gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. La gente quiere compartir contigo algunas ideas. ¿Cómo le hace para contactarse contigo? Me pueden escribir a mi Facebook, Maricruz Ocampo Guerrero, o en Twitter, @mcruzocampo. Como siempre, un gusto. Que tengas buen día. Buenos días a todos y Muchas todas. gracias. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Hacemos una pausa. Es la activista, abogada y mujer Maricruz Ocampo aquí en Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más opinión, la más importante. Porque siempre estamos cerca de ti. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro